¿qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque, ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. En este nuevo año, en Radio Fe, la de la sana doctrina, seguimos firmes, iluminando tu vida con la verdad de la palabra de Dios. Radio Fe, la de la sana doctrina. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González.
es su programa, Doctrina Apostólica. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, del 1 al 3. Una hermosa palabra que la has escuchado a través de Radio Fe, la de la sana doctrina. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en nuestro programa Doctrina Apostólica. Amén. Estamos ya dando comienzo a nuestro programa. Tenemos las 2:10 y contentos, mis amados, de estar en este tiempo de parte del Señor. Hemos tenido algunas complicaciones, adversidades, siempre se van suscitando diferentes obstáculos, pero gracias al Señor que ya estamos junto a ustedes para la gloria del Señor. Amén. Salúdenos, escríbanos allí al más 569 5318 6585. Nos puede escribir allí o nos puede escribir ahí al correo electrónico doctrinaapostolica@gmail.com. Ya es una tremenda bendición escuchar, hermano, ¿cómo decirlo? Esta melodía, esta alabanza, hermano, este himno que se llama Son Verdades Reveladas, porque aquí se sintetiza la doctrina cristiana. Ya es una gran alabanza que tristemente se canta poco en la iglesia, se canta poco en las congregaciones, siendo, hermano, que es de tanta bendición, porque nos permite el estar cantando cuáles son los pilares de la fe evangélica. ¿Ya? Y en este tiempo, hermano, donde uno oye tanta herejía, oye tanta, hermano, falsedad, estas alabanzas, hermano, donde son doctrinales, nos conceden, hermano, el poder estar meditando en la doctrina fundamental de la palabra del Señor. En estos días, hermano, escuchaba al llamado apóstol Billy Buster, de hecho creo que fue hoy día en la mañana o ayer, donde lo escuchaba hablar de que para él el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran atributos de Dios. Imagínense la tremenda herejía, hermano. Una herejía pero tremenda de un pastor evangélico, hermano, se supone que evangélico, y dijo, porque eso lo escuché yo, no es que me contaron, escuché yo un extracto donde él decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran atributos de Dios. Oye, hay que estar muy en ignorancia, hermano, o muy turbado. Porque evidentemente que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son atributos de Dios. Son las personas de la deidad. ¿Ya? Si alguien dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones, también una herejía. También una herejía, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son atributos de Dios, no son manifestaciones de Dios, no son caretas de Dios, no son modos de Dios. ¿Qué es, hermano Richard? Son personas,
dentro de la Trinidad hay 3 personas. Imagínate tú, hermano, y lleno de gente, hermano, gente ahí se oye confirmando una cosa tremenda. Así que esta alabanza son verdades reveladas, es una maravilla porque nos habla de una realidad bíblica, doctrinal. Dios, ya el Dios verdadero, en Dios existen 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. No son 3 atributos, no son 3 manifestaciones, 3 personas, personas. Grábatelo, por favor, personas, que es lo que dijo el llamado apóstol Billy Buster acá en Chile, que es lo que dijo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran atributos de Dios. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Una cosa, hermano, verdaderamente vergonzosa. Ya, vergonzosa. Mire, un hermanito nuevo que recién haya entrado a la iglesia, hace poquito estuve hablando con un varón que hace poco se está volviendo al Señor, y él no tenía claro esto de la Trinidad, pero ¿cuánto? Lleva 2 semanas, lleva 3 semanas yendo a la iglesia. Entonces se lo expliqué, me dijo, ya sí, es que a mí nunca me habían hablado de esto, ya. Pero que un pastor evangélico, hermano, que lleva, no sé, pónganle usted más de 20 años, tal vez, o más, 30, no sé cuántos años, que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 atributos de Dios. ¿Atributos? No, es que ahí ya es una vergüenza, hermano, realmente. Es una doctrina demoníaca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son 3 atributos de Dios. Son 3 personas. Personas. Yo me recuerdo que hace tiempo atrás, hace hartos años atrás, nosotros estábamos conversando con una hermana, y resulta que de repente la hermana va y dice, lo que pasa que Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús era el Padre. ¿Ya? Después cuando Él vino a la tierra, allí se mostró como Jesús. Y después cuando se fue, se quedó aquí como el Espíritu Santo. Y nosotros con mi esposa, hermano, casi nos desmayamos, hermano, frente a tremenda herejía. Porque era una hermana que lleva años predicando, evangelizando, hermano, pero donde no hay discipulado, donde no hay enseñanza, donde de repente a los líderes les gusta llamar la atención, les gusta reprender, pero no les gusta, hermano, enseñar doctrina, no les gusta enseñar la palabra, hermano. Entonces, hay gente, hermano, que tiene mucha emoción, harta emoción, pero tiene poca palabra, poca doctrina. Entonces resulta que en ese caso, hermano, nosotros le dijimos, no, hermana, usted está totalmente equivocada. Yo creo que ya, no sé, unos 20 años predicando ella. Y me dijo, ¿cómo eso? No, es que usted está enseñando una herejía. ¿Cómo es una herejía? A esa herejía se le llama teológicamente sabelianismo. Sabelianismo. Ya esta doctrina llamada sabelianismo, que se conformó como un movimiento, fue impulsada por un hereje que se llamó Sabelio. Ya fue Sabelio. ¿Y quién fue Sabelio? Sabelio fue un predicador, un líder cristiano, hermano, que se turbó. Ya lo agarró el diablo, hermano, y comenzó a enseñar que en Dios había una pura persona, ¿ya? Y que esta persona tenía 3 manifestaciones, ¿ya? A ver, repítalo, hermano Richard. ¿Qué enseñó Sabelio? Sabelio enseñó de que en Dios había una pura persona, ¿ya? Una pura persona, y que esa persona tenía 3 manifestaciones. Tenía 3 manifestaciones. Ya se manifestaba como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso es una herejía. Si hay algún hermano que está conectado y que cree eso, está totalmente errado.
Ya está totalmente errado, pero sumamente errado. Esa es una herejía, hermano, porque la Biblia no enseña tamaña blasfemia. Eso es una blasfemia. Esa es una herejía. Y resulta, hermano, que nosotros debemos tener claro estos conceptos. No podemos confundir la doctrina cristiana. En Dios no hay tres manifestaciones, hay tres personas. Entonces, le explicamos a la hermana y le dijimos, hermana, usted está totalmente equivocada, porque esa es una herejía. Ya, esa es una herejía, porque eso básicamente enseña que el Hijo sería el Padre, sería a la vez el Espíritu Santo, y habría allí una confusión de personas. Y nosotros, hermanos, no creemos eso. Ya voy a mostrarle un poquito un pequeño retrato que se hizo acerca, ahí se lo envié, hermano Steven, un pequeño retrato para que usted vea quién es esta persona. Sabelio. Ya, Sabelio fue un hereje. Fue un hereje, hermano, que enseñó que en Dios no habían tres personas, sino que habían tres manifestaciones. ¿Ya? Tres manifestaciones. ¿En qué época vivió Sabelio? Vivió en el siglo III. Ya, Sabelio vivió en el siglo III y lamentablemente, hermano, en alguna medida el predicador Billy Bunster, que se autoproclama apóstol, no sé qué es un apóstol, el asunto, hermano, que está totalmente equivocado, hermano. No estoy hablando de él como persona, no tengo idea cómo sea como persona o como no sé, digamos en su ámbito personal. Eso no me interesa. Lo que me interesa, hermano, es dejar en claro que lo que él está enseñando es una herejía. Es una tremenda herejía. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres atributos de Dios. No. Esto se acerca mucho a la herejía de Sabelio, que enseñó Sabelio en el siglo III, de que en Dios habían tres manifestaciones. Dios se manifestaba como Padre, Dios se manifestaba como Hijo y Dios se manifestaba como Espíritu Santo, pero que en realidad era una pura persona. Nosotros los evangélicos no creemos eso. ¿Ya? Tal vez más de alguien pueda decir, oye, recién me estoy enterando. Ahí está el retrato de Sabelio. Ya es uno de los retratos que se ha propuesto acerca de Sabelio. ¿Quién fue Sabelio? Fue un líder cristiano del siglo III que negó la doctrina de la Trinidad. Él supuestamente la quiso explicar, pero al final, hermano, generó un tremendo enredo. Y es precisamente lo que creen, hermano, el día de hoy los solo Jesús. Ya, los solo Jesús creen en tres manifestaciones. Así que eso hay que comenzar a tenerlo claro, hermano. Hay gente, hermano, que no sabe a dónde está parado, hermano. Ya, y se pone a enseñar y nos falta, hermano, lo ingenuo, lo incauto, que van y dicen amén, aleluya. Algunos dicen aleluya. Oye, y le ponen un tono y le están diciendo aleluya a una tremenda herejía. Qué tremendo, hermano. Entonces, uno verdaderamente queda impactado frente al nivel doctrinal de algunas personas. No es necesario que todos los hermanos sean eruditos. Yo mismo no soy un erudito, soy un predicador que, por misericordia, hace muchos años que nos dedicamos al estudio y a la apología. Pero, hermano, tampoco significa que alguien diga, bueno, yo no soy un erudito, pero va a ser un hereje. ¿Cómo va a ser un hereje? Entonces nosotros tenemos que comprender esto, que en Dios, hermano, hay una pluralidad de personas. Hay una pluralidad de personas. Ahora, si alguien no entiende esto, si alguien no comprende la doctrina cristiana en el ámbito, por ejemplo, de la Trinidad, específicamente de la doctrina de la Trinidad, oye, lo primero que tiene que hacer es pedirle a alguien que le explique, que le enseñe, ¿ya? Y en lo menos posible ponerse a explicar lo que no sabe. O sea, ¿cómo se va a poner a explicar lo que no sabe?
O sea, la Biblia está lleno, hermano, la Biblia está llena, hermano, de una serie de argumentos bíblicos que nos hablan de que en Dios hay más de una persona. Está lleno, hermano. Entonces, ¿cómo alguien va a decir que son atributos? No, son personas. Son personas. La misericordia es un atributo de Dios, sí. El amor es un atributo de Dios, sí. La bondad es un atributo de Dios, sí. La santidad es un atributo de Dios, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no estamos hablando de atributos. No estamos hablando de manifestaciones. Estamos hablando de personas que siempre han existido. Son coeternos. Son coeternos. ¿Lo va entendiendo? Son coeternos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, siempre han existido. Siempre el Padre siempre existió, el Hijo siempre existió, el Espíritu Santo siempre existió, la Trinidad siempre ha existido. La herejía de Sabelio fue combatida fuertemente por grandes teólogos, como fue el caso de Tertuliano. Y así a través de la historia han habido una serie de escritores, hermano, que han combatido esto. Ahora, esto del sabelianismo también se metió en algún momento, hermano, a comienzos del siglo XX, en las asambleas de Dios. Se metió en la asamblea de Dios. Esa herejía sabeliana también se le llama modalismo. Son herejías que niegan la doctrina de la Trinidad. Y se metió en la asamblea de Dios en tiempos muy remotos, cuando estaba emergiendo el movimiento pentecostal. Y una de las ramas del movimiento de la calle Azusa allá en Estados Unidos fue, hermano, la rama de las asambleas de Dios. Y dentro de la asamblea de Dios emerge, hermano, un movimiento herético que finalmente se constituyó como los solo Jesús. ¿Te das cuenta, no? Entonces, por eso es muy importante, hermano, que nosotros tengamos cuidado con estos temas, porque son de la máxima relevancia. Ya, son de la máxima relevancia. Cuando estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de temas de la máxima relevancia. No son temas secundarios, futiles, que dan lo mismo. No, porque si usted no cree en la Trinidad, no puede ser salvo. Si usted no cree en la Trinidad, no puede ser salvo. ¿Te das cuenta, no? Ahora, muchas veces, hermano, la persona entra en una escalada de herejía, hermano, y comienza a ahondar. Imagínate, parten con la doctrina de la cuadridimensión de Dios, una herejía tremenda. Después pasan, hermano, a decir que la Trinidad en realidad son 3 atributos. Oye, tremenda herejía. Primera herejía, sostener que hay un Dios anterior a la Trinidad. Eso sería la cuadridimensión, una herejía tremenda. Después, segunda herejía, sostener de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son atributos. Oye, qué herejía, hermano, qué herejía. Y después, otra herejía más, le escuchaste a este mismo predicador que sostenía de que cuando Jesús se hizo hombre, se vació de su divinidad. Es que eso es imposible, pues, hermano. ¿Cómo Dios se va a vaciar de su divinidad? Dios el Hijo. Por eso cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de que en Dios hay 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Son uno. El Padre tiene los atributos de Dios. El Hijo tiene los atributos o cualidades o perfecciones de Dios. Y el Espíritu Santo tiene los atributos, las cualidades o las perfecciones de Dios. Y trabajan en una perfecta unidad. Cuando el Hijo se hizo hombre, lo tenemos ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Jesús en ningún momento se vació de su divinidad. Es que eso es imposible. Sería como decir que Jesús dejó de ser Dios. Que no puede ser. ¿Te das cuenta, no? Entonces, hermano,
La iglesia deben entender, los predicadores deben entender que no pueden ser puros mensajes motivacionales, mensajes de reprensión, que todo eso está bien. Pero hay que enseñar la doctrina para que usted realmente sea salvo. O sea, ¿cómo una persona va a negar la doctrina de la Trinidad, va a torcer la doctrina de la Trinidad? Es que eso es, hermano, algo muy peligroso. Si alguien no cree en la Trinidad, hay que decirlo con todas sus letras, no es salvo. Un testigo de Jehová no es salvo porque niega la Trinidad. Un mormón no es salvo porque niega la Trinidad. Un solo Jesús no es salvo porque niega la Trinidad. Un pastor evangélico que niegue la Trinidad aseverando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son atributos, está negando la Trinidad. Porque cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando de 3 personas. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Y si alguien dice, no, es que hay una nueva revelación. No, sí. Si hay alguna revelación que va a negar la Trinidad, es revelación de demonios. Si alguien dice, no, es que Dios me reveló esto otro y que pone en tela de juicio a la Trinidad, esa persona está recibiendo una revelación totalmente anticristiana. ¿Te das cuenta, no? Entonces, alguien puede decir, hermano Richard, es que a mí me cuesta entender. Sí, puede ser, a usted le puede costar entender. Pero eso no significa, hermano, que usted se va a poner a dárselas de maestro y se va a poner a enseñar una cantidad, hermano, de herejías tremendas. Ahora, hermano Richard, pero ese predicador o otro predicador de cualquier lugar del mundo puede creer lo que la persona quiera. Obvio, si creemos en la libertad de conciencia, creemos en la libertad de expresión, obvio que lo creemos. Creemos que cada persona puede creer lo que se le venga en ganas. Si alguien dice no creo en Dios, está en su libertad. Esa es una cosa, libertad de conciencia. 2, libertad de expresión. Obvio, cualquiera puede ponerse a hablar lo que quiera y no hay problema en eso. Porque en las democracias la persona puede opinar, puede decir lo que quiera. Eso es una cosa. Pero otra cosa muy diferente es que una persona que es pastor, que es teólogo, que es maestro, se supone, de una iglesia, que se coloque a decir, soy evangélico, pero no creo en la Trinidad o creo en otra interpretación de la Trinidad. No, pues ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, en ese caso, uno no va a hablar de la persona, del individuo, sino que uno tiene que hablar de la herejía que está sosteniendo esa persona. ¿Te das cuenta, no? Entonces, es impresionante, hermano, cómo en este tiempo están pululando es que abundan por diferentes, digamos, medios, una cantidad de falsos maestros, hermano. Y la palabra dice, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y después, ¿qué es lo que dice? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué tremendo, hermano. O sea, la palabra es categórica, hermano. La palabra es clarísima. Impresionante. Vamos a leer este texto, hermano, aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo... Vamos a leer del versículo 1. Mira lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, no tu punto de vista, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Uno de los pilares y el principal de los pilares de la sana doctrina es la Trinidad. Mira, te lo voy a graficar así de claro. Si alguien le da más énfasis a algo que yo creo, la santidad eterna,
Si una persona se viste con santidad externa y no cree en la Trinidad, ¿de qué sirve la santidad externa? ¿Te das cuenta, no? ¿De qué sirve un hermano con terno, con corbatita, con el pelo cortito, ordenado y que no crea en la Trinidad? O sea, lo primero es creer lo fundamental. Obvio que creemos en la santidad externa. Entonces, la sana doctrina, hermano, tiene como esencia los pilares de la fe. Entonces, un hermanito, hermano, tiene que saber eso. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y si un pastor dice que yo no sé, bueno, invita a alguien a predicar, pues, pastor. Y si usted cree que sabe y no sabe y al final la gente no entiende nada, sea más humilde, pastor, líder, encargado. Llame a alguien para que enseñe la palabra o vea si hay algún hermano que Dios le dio ese don, ese ministerio, esa capacidad. Entonces, la sana doctrina es conocer los fundamentos de la fe. Es conocer los pilares de la fe, o si no, hermano, cada cual, hermano, va a seguir inventando cada cosa. ¿Por qué hay bautismo de infantes si no hay ningún texto bíblico? No es que haya uno o dos que están en discusión. No hay versículos que apoyen el bautismo de niños. ¿Y por qué bautizan los presbiterianos? ¿Y por qué bautizan los metodistas pentecostales? ¿Y por qué bautizan los metodistas episcopales? ¿Y por qué bautizan X corporaciones si la palabra de Dios no valida eso? ¿Te das cuenta? Porque al final le dan énfasis a su criterio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué tremendo. Mira cómo dice la Biblia de las Américas. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán. No lo soportan, hermano. Ya, entonces usted allí puede colocar, por ejemplo, usted tiene su Biblia, ¿cierto? Acá está una Biblia, y al lado da márgenes. Entonces usted ahí puede subrayar la palabra, en este caso la palabra sufrirán, usted la subraya, la coloca en círculos, y luego le puede colocar una flechita o una letra, y usted le coloca que, en este caso, las Américas, traduce soportarán. Es decir, iba a llegar el momento, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, iba a llegar el momento cuando no iban a soportar, hermano, la sana doctrina. ¿Te das cuenta? Hay gente que no soporta la sana doctrina. No soportan que le hablen de la Trinidad, de la deidad de Cristo, de la inspiración de la Escritura. No soportan que les hablen acerca de quién es Dios. No, quieren oír otras cosas. Otras cosas que les guste, que no les genere confrontación, que no les genere obediencia, que no les genere humildad. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Qué tremendo, hermano. Veamos la versión popular. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, la sana enseñanza, dice acá. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Oiga, qué tremendo, hermano. ¿Sabe que si hay gente? Si hay gente, no, escucha que me habló esto, no me gustó, así que cambio el video, cambio el envío, me cambio de iglesia, estoy buscando, hay gente que dice, estoy buscando algo que me acomode, dice, hay gente que dice, estoy buscando algo que me acomode. Entonces, aquí no hay un deseo por llegar a la verdad. ¿Por qué una persona va a estar en una iglesia neopentecostal? Por ejemplo, tenemos este tipo que el otro día hablábamos, de esta persona que se llama el apóstol Rafael Ramírez. Él se cree un apóstol.
¿Y cómo a él lo siguen miles de personas? ¿Ve usted sus publicaciones? Miles de personas. ¿Y por qué esa gente sigue a esa persona? Porque no están siguiendo la verdad. Están buscando a alguien que llene sus caprichos. Más bien según sus propios caprichos. O sea, están buscando a alguien que cumpla con sus expectativas, con el alimento que quieren recibir. Por ejemplo, una iglesia no es un restaurante. No, en una iglesia se tiene que enseñar la palabra y la gente, le guste o no le guste, tiene que comerse ese alimento, porque es la palabra. Dios va a respaldar más que al predicador, a la palabra, es su palabra. O sea, ¿cómo un pastor va a decir? No, que antes de la Trinidad hubo un Dios, que es el Elión, el Shaddai, y coloquen el nombre que quiera. Una herejía. Este tipo de Rafael Ramírez, no, que el Elión clonó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Clonar, pues hermano, imagínate la tremenda burrada, pues hermano. Llega a dar hasta vergüenza ajena hablar de que hay gente que dice que es evangélica, que es de línea pentecostal, más encima, denigrando nuestro propio movimiento, y que diga que la Trinidad es una clonación. Oye, qué tremendo, hermano. Y hay gente que le gusta porque le llenan los caprichos. La NTV dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Claro. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Oiga, qué tremendo, hermano. Otra versión moderna dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Aquí, hermano, en Chile hay conferencistas que creen en la civilización extraterrestre. Y que no es que lo crean personalmente, no es que se lo hablen a alguien de manera privada, no es que en un coloquio, en un diálogo, en una tertulia le digan, mira, esto es lo que yo creo. No, rampantemente de un púlpito te hablan de la civilización extraterrestre, te hablan de los reptilianos, y pastores que se supone que son pentecostales, lo invitan a sus conferencias. Los invitan a sus conferencias. Y te hablan de los reptilianos, y te hablan, hermano, de los extraterrestres, y te hablan de que Elías en realidad era un sacerdote y profeta, y no sé qué y no sé cuánto, y que Melquisé era también prácticamente un extraterrestre, un sacerdote intergaláctico. Oye, nada que ver con la palabra. Ahora, si alguien cree esas cosas de manera privada, ya está errado. Pero que esa persona más encima hable de tamaña herejía que no tiene ningún contacto con la Biblia, que lo hable desde un púlpito y que en ningún momento nadie interrumpa la prédica, o que luego que prediquen que el pastor se sube y diga, no, mira, aquí el pastor no sé qué le pasó, se le corrió una teja, disculpen hermano, pero yo en esto no coincido con él, esto es una creencia de ese pastor, de ese conferencista. Pero esto no lo cree esta iglesia, porque la iglesia cree esto, cree esto que dice la palabra, cree en la doctrina, más bien dicho, cree en la sana doctrina. Nosotros no creemos lo que acaba de decir este predicador. No. Todos callados y que la persona diga tamaña herejía. ¿Te das cuenta? Y la gente se deleita, hermano, al escuchar ese tipo de cosas, hermano, que son verdaderamente una vergüenza. O sea, ¿cómo alguien va a negar la Trinidad? ¿Cómo alguien va a inventar algo diferente? Entonces, a este tipo de predicadores se les tiene que llamar por lo que son gnósticos. No son predicadores evangélicos. No son predicadores, estoy hablando en general, los que enseñan este tipo ya de herejía, porque nosotros podemos tener diferencias teológicas en algunos puntos. Por ejemplo, en cosas periféricas, en cosas que no afectan la doctrina fundamental, podemos tener matices.
Pero ya cuando alguien comienza a tergiversar la Trinidad, la deidad de Cristo, la persona del Espíritu Santo, la inspiración de la Biblia, la existencia, por ejemplo, del cielo y del infierno, y niega alguno de los dos, o comienza a hablar en vez de resurrección, de reencarnación, no, pues hay uno que dice, no, aquí, ¿qué le pasó a este pastor? ¿Qué le pasó a este conferencista? O sea, ¿cómo está enseñando tamaña herejía? ¿Qué le pasó a este varón? ¿Te das cuenta? Porque vendrá tiempo, y aquí hay una profecía, porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y mira lo que dice luego, y apartarán de la verdad el oído. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído. O sea, cuando una persona, hermano, comienza a abrirle las puertas a la herejía de grueso calibre, ¿qué es lo que está haciendo? Está apartando, hermano, su oído de la verdad. De la verdad. Le molesta la verdad. Le molesta la verdad de la palabra de Dios. Mira cómo dice la versión popular. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas. Otras versiones, ¿cómo traducen? Cuentos. Cuentos. Imagínate, van a preferir los cuentos antes que la verdad de la sana doctrina. La Biblia de las Américas traduce y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Imagínate, pues, hermano. Mitos. Qué tremendo, hermano. Entonces tú tienes que saber, hermano, a quién estás escuchando. O sea, aquí está hablando proféticamente que iba a llegar el momento que ya la gente así, no, ya no quiero escuchar la verdad, y le iba a fascinar escuchar mitos, cuentos, falacias, inventos, fábulas. Hermano Richard, es que me siento tan cómodo allí, es que me gusta, es que no sé qué. Hermano, ve la salud de tu alma. Vea usted la salud de su alma. Entonces, en Dios, hermano, hay una Trinidad. 1 Juan 5:7, Mateo 28:19 y un largo etcétera. En Dios hay una pluralidad de personas. La palabra Elohim, si usted se va, hermano, a la Escritura, si nos vamos a la palabra de Dios, tenemos, hermano, que la palabra Elohim nos habla claramente, hermano, de que en Dios hay una pluralidad de personas. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Ahí en Génesis, hermano, capítulo 1, nos habla, pero con toda claridad. En el principio, vamos a leer mejor el texto de manera literal. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Creó Dios. En el principio creó Dios. Allí Dios en hebreo es Elohim. Elohim. ¿Y Elohim qué significa? Que en Dios hay una pluralidad de personas. En Dios hay una pluralidad de personas. ¿Qué es lo que dicen, hermano, los testigos de Jehová? ¿Qué es lo que dicen? No, de que ahí Dios estaba hablando con... por ejemplo, si nos vamos a irnos al texto de Génesis 1:16. 1:26 dice... 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, los testigos de Jehová, para negar la Trinidad, ¿qué es lo que dicen? De que en realidad en Dios no hay una pluralidad de personas, sino que en Génesis 1:26, el Padre estaba hablando con los ángeles y le estaba pidiendo ayuda a los ángeles para que los ángeles lo ayudasen a hacer a los seres humanos, a hacer primero a Adán y luego a Eva a partir de Adán. O sea, estos tipos, hermanos, son pero tan, hermanos, falsos, que por un lado aseveran que Dios todopoderoso, pero por otro lado aseveran que Dios le tuvo que pedir ayuda a los ángeles para hacer a los seres humanos. Imagínate, hermano. Es algo que realmente a uno le genera, hermano, un rechazo. La palabra Génesis, hermano, es una palabra que significa, hermano, el principio, los comienzos. Y desde el principio, desde el comienzo, Dios fue dejando claras las cosas. Aquí en Génesis 1:26 está absolutamente claro, hermano, que aquí Dios, el Dios Trino, dijo, hagamos al hombre. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, estaba la bendita Trinidad, y acordaron crear al hombre conforme a su imagen y semejanza. ¿Te das cuenta, no? Entonces, si alguien, hermano, en su turbación niega la doctrina de la Trinidad, hermano, tiene que arrepentirse. Mira, Génesis 3:22. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Un testigo de Jehová, un sectario va a decir, no, pero es que ¿cómo? Es que tal vez estaba hablando con Miguel, estaba hablando con Gabriel. Oye, aquí está hablando la Trinidad. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas. Descendamos, clarísimo. Léase Génesis 19:24. Léase por el tiempo Isaías 48:16. Léase Isaías 6:8. Todos estos textos están hablando de que en Dios hay una pluralidad de personas. Léase Salmo 110, versículo 1. Léase Proverbios capítulo 30, versículo 4. Vea que la bendición sacerdotal también es trinitaria. Números capítulo 6, versículo del 24 al 26. Vea cómo los mismos ángeles cuando adoran a Dios lo adoran con una fórmula trinitaria. Santo, santo, santo. Están glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Entonces, nosotros, hermanos, no tenemos que andar buscando a la gente que nos diga lo que nosotros queremos ir. No, nosotros tenemos que ir donde verdaderos siervos de Dios que nos prediquen la sana doctrina. Tenemos el caso ya en el Nuevo Testamento, el bautismo del Señor Jesús. Allí se muestra claramente la Trinidad. Mateo 3:16. Y repito, la Trinidad no son tres atributos, no son tres caretas, no son tres manifestaciones, son tres personas. Mateo 3:16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Te das cuenta? Aquí se ve claramente, está el Hijo. Está el Hijo allí, qué lindo, hermano. El Espíritu Santo, hermano, descendió como paloma sobre el Mesías, sobre ese momento tan extraordinario. Y se oyó una voz del cielo. ¿La voz de quién? Del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado. Ahí están las tres personas
No los 3 atributos, no las 3 manifestaciones. Ahí están las 3 personas. La bendición neotestamentaria también es trinitaria. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. ¿Te das cuenta aquí de quién se habla? La gracia del Señor Jesucristo, una persona, y el amor de Dios, otra persona, refiriéndose al Padre. Y luego dice, y la participación del Espíritu Santo, otra persona. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la magnífica Trinidad. Qué hermosa Trinidad, qué maravillosa Trinidad, qué excelsa Trinidad. Y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la bendita Trinidad. Qué tremendo, hermano. Así que, hermano, usted cada vez más trinitario, más bíblico. Más trinitario, hermano. Tenemos que estar más en la palabra. Que no te engañen, que no te metan el dedo en la boca, que no te cuenten. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No es que predica bien, no es que tienen muchas personas, no es que aquí, no, predican la verdad. Eso es lo que tú tienes que preguntarte. ¿Predican la verdad? ¿Predican la doctrina? Se nos fue el tiempo, mis amados, se nos fue el tiempo. Déjenos sus comentarios, sus saludos, coméntenos qué les ha parecido esta interesante temática. Hermanos, y oremos para que el Señor guarde a los pastores cristianos, los pastores evangélicos, para que los pastores evangélicos, hermanos, prediquen la sana doctrina y no que se coloquen a innovar y a decir una serie de cosas, hermanos, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ya? Nosotros, hermanos, tenemos que incentivar a los líderes, a los pastores, a predicar la palabra. Pastor, predique doctrina, enseñe la palabra. ¿Ya? Yo no estoy hablando como sean estos predicadores como personas, individualmente, en su vida privada. No, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de las doctrinas. Nosotros tenemos que estar en la sana doctrina, en la sana palabra. ¡Qué bendición! Gracias, mis amados, por haber estado junto a nosotros. Si usted quiere que este programa continúe al aire, apóyenos, hermano, para que podamos estar en Radio Fe y podamos pagar nuestro programa Doctrina Apostólica, o si no, de aquí al 10, hermano, tendremos que entregar el programa, ¿ya? Pero, hermano, sin lugar a dudas, este tiempo ha sido de gran bendición al estar en Radio Fe, hermano, y sabemos que hay etapas que nosotros tenemos y si el Señor quiere que sigamos en Radio Fe, podremos reunir los gastos para mantenernos aquí en la radio. Y si no, hermano, sabemos que el Señor tendrá otros planes. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Que Dios me los bendiga enormemente. Ame la palabra, tómese de la palabra y crezca en la palabra. Me despido de ustedes con un Maranata. El Señor viene.